de la noche, nuestro foro virtual Toltecayot. En esta ocasión, el número 31. Así que iniciamos el foro que lleva por título el periodo posclásico, la cultura mexica. Y quiero hacer un adelanto de lo que vamos a tratar, porque creo que yo quisiera que explicarme por qué nosotros damos este trato a la cultura mexica, y hay mucha gente que se ofende y que nos dice que somos antimexicas y que somos antipatriotas y bueno, y lo que pasa es que nosotros vemos el asunto del periodo posclásico desde un punto de vista ideológico, político, cultural, y es que las personas que no alcanzan a dimensionar el trasfondo que hay de que solamente nos difundan a la cultura mexica como un gran imperio, poderosos guerreros, eh, y que Tenochtitlan era como el centro de todo el México antiguo, el México prehispánico, como hablan los colonizadores. Pues lo que hace es reducir a 196 años la historia de nuestro país, y hay personas que creen, los que yo llamo de los corrientes de la mexicanidad, piensan que todo lo que se creó de la sabiduría de pues 10,000 años o más lo crearon en 196 años los mexicas. Entonces, no es cierto, ellos tomaron todo lo que tenían, lo tomaron de las fuentes ancestrales toltecas y lo transformaron. Ahora, sí se puede ver, y bueno, es asombroso y digno ver que en pues muy pocos años, yo diría 81 años, no los 196, porque ellos llegaron aquí como el pueblo sin rostro, sin hablar náhuatl, sin tejer algodón, sin sembrar milpa. Eran pueblos nómadas, guerreros, cazadores, recolectores. Y desde luego que se culturizaron y que hicieron un gran esfuerzo, pero el problema de ese gran esfuerzo es que estuvo sustentado en la guerra, en las cargas tributarias, cosa que no existía con esa intensidad que los mexicas, y vamos a explicar por qué lo hicieron. Entonces, por favor, no nos tomen a mal el análisis que hacemos, porque aquellas personas que defienden ciegamente como el gran imperio azteca a los mexicas, no se dan cuenta que quien está empujándolos hacia esa dirección es el mismo estado colonial, ¿no? Eso es tanto como, tal vez voy a cambiar un poco de giro, pero eso es tanto como que ISIS, ese grupo, pues ese ejército multinacional de terroristas que supuestamente defienden el Islam, pues hoy se sabe que están pagados por y financiados por Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, qué contradicción que aparentemente apoyan el Islam, pero que en el fondo quien los mueve, pues es aquellas poderes económicos y políticos que les favorece que se desacredite el Islam como una fuerza terrorista. Y sí, el ISIS es una fuerza terrorista, pero financiada y pagada por los enemigos. Entonces es algo así similar. Quien exalta mucho a los mexicas, al mismo tiempo, eh, pues no deja danzar en el zócalo a la gente, ¿no? O sea, Por supuesto. ¿cómo es posible que tengan el Museo del Templo Mayor, que tengan la zona arqueológica, el Museo Nacional de Antropología e Historia, pero son lugares en los que los de la mexicanidad no pueden entrar? No, no pueden. O sea, siendo, bueno, ya quitemos que estén, que son que practican lo mexica y todo lo demás, están en su derecho por pertenecer a este Semanagua de poder bailar, danzar donde ellos consideren, ¿no? Y cómo es posible de que, aparte de habernos quitado la memoria, y uno de esos puntos que nos han quitado para dejarnos como estamos, es quitarnos esos espacios, el espacio sagrado a donde ellos hayan querido bailar, donde ellos creen que es conveniente danzar, que no lo puedan hacer es realmente es ofensivo. Tanto por la catedral, la iglesia, como por el Estado,
no les permiten a esta gente. Entonces, bueno, nosotros creemos que es un proceso y que la gente que está metida en la mexicanidad, si estudia un poco, si analiza, si tiene un poquito de pues leer entre líneas y darse cuenta, van a concordar con nosotros que es muy lamentable el manejo que se hace Sí, por de la supuesto. cultura mexica, que no le queremos quitar ningún mérito, pero sí señalar lo que ellos fueron y sobre todo difundir lo que el Estado mexicano no difunde, que es la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, la cultura purépecha, la cultura maya. Esas no las difunde, solamente la cultura mexica. Pues vamos a iniciar si quieres o quieres ahí el saludos. Tengo 4 saludos, unos saludos. El primero es de Teresa Sánchez, dice saludos. Huecan Omeyocan, Eduardo Cruz nos envía también un gran abrazo, un gran saludo. Ileana Sosa Gil, nuestra queridísima Ileana, dice saludos y nuestra gratitud, queridos Luz y Guillermo, desde HS Hogar Sustentable. Les mandamos. Un proyecto muy noble y que esperamos tenga mucho éxito. Estamos con ustedes siempre. José Juan Higareda también dice hola, les mando un gran saludo. Gracias. Pues vamos a iniciar, Lucecita. Para el Estado mexicano, lo que ellos llaman colonizadamente la historia prehispánica de México se refiere exclusivamente a la cultura mexica, a la zona arqueológica del Templo Mayor y a la sala principal del Museo Nacional de Antropología e Historia. En pocas palabras, el Estado neocolonial hispanista de ideología criolla desaparece de la historia de su México imaginario. 9.800 años de historia de una de las civilizaciones más antiguas y con un origen autónomo del planeta, y la que logró alcanzar los más altos niveles de calidad de vida para todos sus pueblos. Fíjense que estábamos viendo esta semana una serie de la India, una serie que se ubica en 1950, pero vemos cómo, y es de una familia acomodada, familias acomodadas, cómo a pesar de tener la colonización inglesa, tienen muchas raíces, comidas, vestidos, fiestas muy apegadas a su cultura ancestral. Y nosotros acá en el mal llamado México, entre más te pones en la alcurnia de la pirámide social, pues o te agringas o te afrancesas o te haces extranjero en tu propia tierra, ¿no? Sí, por supuesto, siempre es hacer a un lado la cultura nuestra para que puedas caber en esta modernidad, ¿no? Adelante, Lucecita. En efecto, para la historia oficial prehispánica, el México antiguo comienza con la fundación de Tenochtitlan en 1325 y termina con su destrucción en 1521, es decir, tan solo 196 años de duración. Se crea un fantástico e inexistente imperio. Se presume poderoso y de dominio total de la náhuatl y de tener una poderosísima maquinaria guerrera que 550 valerosos españoles derrotaron. Ignorando a todos los pueblos ancestrales y sus grandes logros como la pirámide de desarrollo humano tolteca, aún hasta los mayas estudiados por los extranjeros y adjudicándole a los mexicas, el pueblo sin rostro, la milenaria creación del conocimiento conocido como Toltecayotl. Pues lo que venimos comentando, miren, aquí verán en la imagen tres periodos nuestros. El periodo preclásico formativo, que comienza con la invención de la agricultura, el maíz, la milpa, la nixtamalización, y desde luego se va desarrollando a lo largo de miles de años la llamada pirámide de desarrollo humano, con sistema de alimentación, salud, educación y organización, y que la cultura que lo representa es la cultura llamada olmeca, ¿no? Este periodo se llevó pues bastantes siglos, milenios,
Y después viene, a partir del año 200 antes de Cristo, viene el segundo periodo, que es un periodo que se conoce como periodo clásico, que está representado por la Toltecayot, y desde luego es donde se desarrollan los tres niveles superiores de la pirámide, que son la maestría de la conciencia del ser histórico, la memoria histórica, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia, y finalmente el máximo logro de nuestra civilización y de todas las antiguas, la maestría de la conciencia del ser energético, del cuerpo energético, y está representado por la llamada cultura teotihuacana. Y finalmente, bueno, a final del 850 hay un colapso, y misteriosamente desaparecen nuestros venerables maestros, y comienza el tercer periodo, que es un periodo conocido como posclásico decadente. La cultura va a ser la cultura mexica, la representativa, en el que lo que es más importante de eso es la nueva dualidad que impone el Cihuacóatl, el de Tlaloc, Huitzilopochtli, y que está representado por la cultura mexica. Este esquema es muy esquemático, pues, pero nos presenta este preclásico, este clásico y este posclásico. Y lo que estamos diciendo es que perdón, se bloqueó mi celular. Lo que estamos diciendo es que el periodo clásico y el posclásico desaparecen de la historia oficial, y solamente del periodo posclásico solamente aparece pues la migración de los mexicas, y de ahí hasta la invasión de los europeos. Entonces, esto es lo que nosotros señalamos como un uso indebido de la historia en favor de los colonizadores de ayer y de hoy. Seguimos, Lucecita. En efecto, para la historia oficial, perdón, el Estado mexicano... A ver, si me permites, bueno, sí. Los grandes logros que tuvimos, como dijimos, es la pirámide de desarrollo humano, la alimentación, la salud, la educación y la organización, y estos primeros 4 niveles se dieron en el periodo preclásico con los olmecas, y después viene los otros 3 niveles, como ya lo dije: memoria histórica, conciencia, la sacralidad de la conciencia sacra, y finalmente la conciencia energética, ya con la llamada cultura teotihuacana. El Estado mexicano borra de la memoria histórica del pueblo más de 9,000 años de historia, es decir, el periodo preclásico formativo representado por la cultura olmeca, que inicia en el 8º milenio antes de Cristo y que termina en el año 200 antes de Cristo. Borra también el periodo clásico del esplendor representado por la cultura teotihuacana, que inicia en el año 200 antes de Cristo y termina en el 850 después de Cristo, periodo en el que se alcanzó el más alto nivel de desarrollo humano en el Anáhuac. En estos más de 1000 años, los venerables maestros toltecas, recuerden que tolteca es un grado de conocimiento del atoltecayo, del más elevado, no es una etnia, no es una cultura. Los que habitaban Teotihuacán eran toltecas de todo el Anáhuac, que era un centro en el que se conglomeraba gente, hombres y mujeres de conocimiento de todo el SEM Anáhuac, y ahí intercambiaban, investigaban y reproducían el conocimiento y lo llevaban a sus comunidades. Aquí tenemos una imagen trucada, desde luego, que vemos un patio de Mitla, donde vemos 3 venerables maestros con pues un códice, y bueno, estos eran lugares, no eran palacios, no eran fortalezas, eran centros de estudio. Adelante, Lucecita. El periodo posclásico decadente inicia alrededor del año 850 después de Cristo, en el que una sola generación, desde el sur de Canadá hasta Nicaragua, que están los tolanes en donde investigaban y estudiaban los venerables maestros toltecas,
fueron misteriosamente abandonados, algunos destruidos, otros quemados, algunos cubiertos de tierra. Esta misteriosa acción compartida por los toltecas del Anáhuac se conoce como el colapso del periodo clásico superior, dejando en la orfandad a los pueblos que habían vivido bajo su guía por más de un milenio. Es decir, misteriosamente desaparecieron en una sola generación todos estos personas de conocimiento, y esta gente destruyó, abandonó, quemó, cubrió de tierra estos sitios que pasaron al abandono. Entonces, este ya es Mitla antes de las exploraciones y restauraciones de Lina, pero podemos ver cómo estos sitios inexplicablemente fueron abandonados desde Nicaragua hasta el sur de Canadá, y los toltecas desaparecieron, dejando dicho que regresarían a restaurar la sabiduría tolteca. El periodo posclásico decadente, a la partida de los venerables maestros toltecas, los pueblos de la Anáhuac comenzaron a crear una forma de gobierno conocida como régimen suyoano, que consistía en gobiernos de linajes familiares de orden militar que se confederaban para dominar amplias regiones. Entre los más famosos son la llamada Liga de Mayapán, que dominaba casi toda la península yucateca, el señorío de Tututepec, que dominaba más allá de las mixtecas oaxaqueña, poblana y guerrerense, el señorío purépecha de Tzintzuntzán, que dominaba el Bajío, Michoacán, partes de Jalisco, Nayarit, hasta el sur de Sinaloa, y la más conocida, la llamada Triple Alianza Excan-Tlactoloyan, integrada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Es decir, este periodo que le llama el investigador López Austin, Alfredo López Austin, le llama el régimen suyano. Es decir, a la ausencia de los venerables maestros, la inercia de la materia nos llevó pues a hacer prácticas que, pues si bien alimentan nuestro ego, familias nobles con linajes que se pasaban el poder de padre a hijo, ya no era como lo había sido la democracia tolteca, que era por mérito, por servicio. Se empiezan a hacer territorialidades que no había antes. Este es mi territorio, y por lo cual pues empieza a haber conflictos entre los pueblos, empiezan a haber casamientos entre unos y otros y alianzas, empieza a desfigurarse poco a poco esta paz augusta que se había logrado por lo menos durante 800 años en el periodo del periodo clásico. Entonces, esta caída, pues, lesionar a una forma de vida en armonía, en equilibrio, va a tener sus efectos muy fuertes, y lo vamos a ver ahorita, y por eso el maestro Alfredo López Austin le llama a esto régimen suyano, que va en la forma de gobierno, va a tener efectos no muy positivos, y porque, como ya lo mencionó Luz, tanto los mayas, los mixtecos, los purépechas, aún los nahuas del altiplano, pretendieron retomar la fuerza y la extensión que tenía los teotihuacanos, pero que no era por las armas, que no era por una religión con pretensiones universales, ni era por el comercio, porque no había moneda, sino era justamente por estas normas de la Toltecayot que se daban en las escuelas y que la gente vivía. El otro día me preguntaba a alguien que si no había guerras en esa época. Pues por supuesto que sí, porque hasta en las familias los hermanos se pelean, pero no es lo mismo cuando hay una razón de estado militar que una
pues una forma de gobierno en la que tengan otros valores, ¿no? Eso lo podemos ver muy claramente hoy comparativamente con Estados Unidos y México, ¿no? Estados Unidos es el país que gasta el 50% del gasto militar mundial, lo ejerce Estados Unidos. Igual sumando los gastos de China, de Rusia, de India, de Francia, Alemania, de Inglaterra, todos lo suma y es igual al gasto de Estados Unidos. Y comparado con México, pues sí, México tiene un ejército, sí, pero no es un ejército beligerante, no tiene ¿cómo se llama? Grupos militares en el extranjero. Esa sería la diferencia. Sí, por supuesto que había guerras. No quiero decir guerras en este sentido de como las guerras napoleónicas o las guerras de la Segunda Guerra Mundial, sino pues eran conflictos que existían, pero si ustedes pueden analizar las armas que tenían nuestros antepasados, eran las mismas armas de la época de las cavernas, lo cual implica que no tenían su atención, su producción, su energía, su interés en las cuestiones guerreras. ¿Cómo andamos?